Buenas tardes, estamos en el programa Los Tiempos de COVID, que es una emisión de Radio Educación hecha para ustedes, en donde afortunadamente siempre nos envían comentarios, recomendaciones y demás. Y hoy tenemos como invitado al doctor Enrique Soto Eguíbar. Él es el director de Neurofisiología Sensorial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, va a decir algo muy sorprendente, porque aparte de ser un gran científico, él está en un grupo que se llama Los Correcaminos, a pesar de sus 65 años, y este grupo, Los Correcaminos, son los que ayudan a vacunar en todo el país. Maestro Soto, ¿por qué a esta edad que ya está usted considerado como vulnerable, entra a este grupo para hacer algo que es importantísimo, necesario e indispensable para la salud en México? Bueno, yo soy originalmente médico, aunque me he dedicado a la investigación en la Universidad Autónoma de Puebla. Yo soy médico y por ese motivo pues parece razonable, ¿no? Participar en este asunto de la vacunación. Digo, como voluntario, la verdad es que lo que hemos hecho es aportar un granito de arena con las llamadas telefónicas. Me pensaban incluir en una de las brigadas de vacunación que iban al Hospital de Ortopedia aquí en Puebla, pero cuando supieron que tenía 65 años, pues no, me excluyeron. Sí, porque sí es uno del grupo, pues no el más vulnerable, pero sí no es conveniente. Yo les decía, bueno, yo puedo participar en la vacunación, pero en un lugar abierto, a lo mejor en una de estas tendajones que luego se ponen en los centros de vacunación. Finalmente, para vacunar, pues no se requiere mayor entrenamiento, ¿no? Yo supongo que cualquiera con mediano capacidad intelectual, pues puede en media hora aprender a clavar una aguja en el hombro y inyectarla, ¿no? Pero usted decía en una entrevista que escuchamos que hubiera sido mejor que el señor López Obrador, en lugar de apoyarse en el ejército, que a lo mejor hay necesidad de hacerlo, porque hay caminos muy difíciles, se hubiera apoyado en las universidades que abrieron este grupo que se llama Correcaminos para la vacunación. Explíquenos ustedes, maestro Enrique Soto. Sí, el grupo de Correcaminos yo creo que, digamos, es de la Secretaría de Bienestar, pero las universidades fueron convocadas, digamos, los profesores de las universidades a participar como voluntarios en el proceso de vacunación, haciendo esta u otra tarea. Y lo que yo decía en esa entrevista es que, bueno, que el gobierno de alguna manera tiene un valor enorme en las universidades públicas, ¿no? Un elemento que se ha usado poco y que en las universidades sabemos mucho, estoy seguro, muchísimos profesores con muchas ganas de ayudar en todo lo posible, ¿no? De participar en diversos procesos en el país. Por ejemplo, ingenieros que podrían haber participado coadyuvando en el aeropuerto, en este caso médicos. Entiendo que de la UAP, de la Escuela de Medicina, se juntó un número muy grande de voluntarios, ¿no? Que somos los universitarios del país, que somos un haber que el gobierno, desde mi punto de vista, no ha utilizado. Ha utilizado mucho más, por ejemplo, al ejército, que es indispensable en este proceso, si no les vuelan las vacunas, ¿no? Hay mucha gente muy dispuesta a vacunarse a como dé lugar y dispuestos a robar, ¿no? Uno lee las cosas. Hoy leía yo en el Financiero un artículo, y pues es evidente que hay muy mala intención de algunos opinólogos en el país, ¿no? Pues incluso se dijo que la primera página que abrió el gobierno la hackearon. Bueno, dejemos eso, pero vayamos a algo que yo he leído, seguramente usted también. Hay personajes como Sergio Aguayo que dijo, pues duré 3 horas para vacunar. Y entonces dice, y hay otros como Lorenzo Meyer que dijo, pues a mí me vacunaron
vacunaron en 50 minutos. Y luego vamos a otro extremo con un señor Carlos Elizondo Mayer Serra, que por cierto yo quiero decir que este era del Consejo Asesor de Pemex cuando se robaron muchísimo dinero y no dijo nada, pero ahora Carlos Elizondo, que está en el CIDE, dice que la vacunación está muy mal hecha, que no tiene sentido, que vamos a tardar muchos años en vacunar a todos. ¿Usted qué opina de toda esta polarización que hay en la sociedad y cómo ve la cuestión de la vacunación, maestro Soto? Bueno, hay estas posiciones, ¿no? De los que dicen que está mal, pero no dicen cómo hacerlo. Hay la posición que veía yo hoy en el Financiero de que debería de participar la iniciativa privada, los actores ciudadanos, pero ¿cuáles? ¿No? Que tengan la capacidad real y que no lo que vayan a hacer es autovacunarse, como ha sucedido en otros países. Sucedió en España, en el gobierno, ha sucedido en Latinoamérica y seguramente podría suceder o va a suceder seguramente en México, porque va a haber quien cuando tenga disponible la vacuna, pues se la va a autoaplicar. Eso es muy probable y no hay que escandalizarse, ¿no? Esperar 3 horas a mí no me preocuparía. Yo creo que es parte del problema, ¿no? La gente no quiere usar transporte urbano, le da asco el metro, le dan asco los baños públicos, le dan asco los pobres, le molestan los mendigos, y no estoy seguro que hay gente que por ningún motivo va a aceptar ir a formarse a un centro de salud y tener que esperar 2, 3, 4 horas, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, yo veía en la vacuna normal contra la influenza que nos pusimos hace unos meses. Nos encontramos un buen número de universitarios ahí formados en el centro de salud que está detrás del centro escolar aquí en Puebla, y estuvimos ahí pues 2, 3 horas sin ningún problema, ¿no? Entonces depende de una actitud que tenga la gente. Si la gente quiere ser chillona, molesta, quiere que lo vayan a vacunar a su casa, etcétera, etcétera, pues tendrán que ir a Estados Unidos a que los vacunen. Aquí somos muchísimos, hay pocas vacunas porque en el mundo todos los países están peleando por las vacunas. Entiendo que Canadá tiene más de 10 veces lo que necesita para vacunar a toda su población y sigue acumulando. Entonces pues va a ser bastante difícil, complejo, desigual, desordenado por necesidad. No tiene el gobierno la infraestructura hospitalaria, ni hay médicos, ni la infraestructura de salud para enfrentarse a este problema. Entonces pues hay que enfrentarlo con lo que se tiene y ser pacientes y modestos. Es lo que nos toca a los ciudadanos, no ve otra. Pues acaba de decir usted una cosa muy importante para mí, porque el señor Gabriel García Márquez dice, es muy diferente un mendigo, algo que pide porque tiene necesidad, a un mendigo que es el que se aboraza con todo. Usted dijo, los mendigos, tenemos muchos mendigos en este país. Pero maestro, usted también había dicho que cuando empezó la vacunación con el señor Felipe Calderón, pues nos endeudó por principio con 10 millones o más, o 10,000 millones de dólares. Platíquenos ustedes esta anécdota para que la gente también se dé cuenta que ahora no nos hemos endeudado y pues según las autoridades aquí van a estar las vacunas necesarias para todos. Sí, cuando la epidemia, ¿no?, del N1H1 que fue creo que en el 2010, ¿no? Gobernaba Felipe Calderón y hubo que hacer lo mismo, hubo que hacer cuarentena. Me acuerdo que estuvimos no sé si un mes, alrededor de un mes, pues con la idea de se suspendieron trabajos en las universidades, suspendimos las actividades. Era una epidemia de mucho menor intensidad, era local en México, en el país tuvo un número significativo de muertos. Hay algunos autores que dicen que hasta 11,000 y que se escondieron, pero el gobierno inmediatamente lo primero que hizo fue un préstamo de 10,000 millones de dólares para enfrentar la epidemia, ¿no? Entonces, demuestra, bueno, a lo mejor sí era necesario, a lo mejor en algún momento, si uno no tiene que pedir. A lo mejor el gobierno de México, bueno, hasta ahora está bien que
no se haya endeudado, pero si no tiene, se tendrá que endeudar. No creo que haya que adoptar la actitud de cero deuda, cueste lo que cueste. Espero tiene que haber flexibilidad, pero lo que eso demuestra es que ante una cosa menor, el gobierno de Calderón pues usó una cantidad enorme de dinero que fue a parar a las grandes empresas, grandes y medianas, y no a las pequeñas, y no a la gente, evidentemente, ¿no? Fue obviamente de un orden mucho menor. Entonces son maneras muy diferentes de encarar el problema. Yo creo que México ha hecho una estrategia pues razonable de conseguir el mayor número de vacunas posibles. La Jornada de Oriente, o en estos días publicó un trabajo de divulgación de Pagan Santini. Ahí estamos, vamos a usar algunas vacunas que no están aprobadas por la FDA americana, pero bueno, justamente somos un país independiente, no dependemos de la FDA. Digo, también podemos decidir aprobar. Era lo que le quería preguntar, porque resulta que, como decía también otro escritor famoso, Carlos Monsiváis, ya parece que somos el pueblo que nació en Estados Unidos. Queremos depender todo de lo que digan los estadounidenses en todos los terrenos, en la diplomacia, en la medicina y en todo. ¿Qué opina usted de eso? Sí, bueno, hay que entender en este rollo de las vacunas, pues además hay una guerra comercial enorme, ¿no? Hay un mercado potencial de 8,000 millones de compradores, que es toda la humanidad. Yo decía, pues el que la haga, Pfizer, por ejemplo, que además ha ganado un prestigio enorme, no son los primeros que la encontraron. Los rusos, el primero tuvieron la Sputnik y la anunciaron, y la prensa occidental los deshizo, ¿no? Y Pfizer, bueno, con que se gane 2 pesitos en cada vacuna que venda, 1 pesito, se puede ganar 10, si se ponen abusados, pues se van a ganar 8,000 millones de dólares, ¿no? Y si se ponen abusados, van a ganar 10 veces eso, ¿no? Entonces, pues es una guerra comercial enorme entre las compañías, de ahí el gran desprecio de la prensa occidental, americana y de la FDA, y la dificultad para hacer aprobar la vacuna Sputnik, la de los chinos, así es. Entonces México tiene que actuar con cierta independencia. Es cierto que nuestros sistemas de control no tienen el desarrollo de los americanos, pues es el momento de desarrollarlos, ¿no? Desarrollar un sistema de pruebas de vacunas, utilizar pues los centros de investigación que tenemos, las universidades, el Politécnico, los institutos del gobierno, para probar la eficacia de esas vacunas y si se deben y si se pueden usar, ¿no? Fíjese que ahora que dice usted esto, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo era joven, había un instituto que era el guía casi en el mundo del petróleo, que se llamaba Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Por qué traigo? Y lo desaparecieron después los gobiernos de Salinas para acá. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en 1999 teníamos también una empresa gubernamental que se llamaba, o se llama todavía, Birmex, que hacía las vacunas para todo tipo de problemas que teníamos. Pero parece que también la famosa Birmex ya la redujeron casi a su mínima expresión. ¿Cómo rescatar todas estas cosas? Usted dice algo que me parece lógico, pues que el gobierno le diga a la Universidad del Politécnico, a la UAP, a la Universidad de Guadalajara, que sea, pues vamos a levantar Birmex. ¿Le parece a usted que podría hacerse algo así para enfrentarnos a las próximas cuestiones que tenemos enfrente? Pues sí, seguramente México fue, que entiendo que toda una potencia en vacunas veterinarias las exportábamos, vacunas para humanos las exportábamos, y eso pues se perdió. Ya sea el gobierno o empresarios, digo, a mí ahí no veo una disyuntiva necesariamente, pero que haya independencia, que realmente no seamos un país dependiente tecnológicamente, porque la mayoría de las grandes empresas que tenemos en el país pues son empresas que nos transfieren tecnología y nos usan como mano de obra, pero no somos generadores de empresas grandes. En este caso las vacunas se tenían, sí, y teníamos
tenemos un potencial y obviamente se podría rescatar, habría que ver si es conveniente en el momento actual y tratar de desarrollar vacunas locales, digo, que podamos por lo menos satisfacer las necesidades de nuestra población. No sé si exportar, ya ven los cubanos, pues bueno, según ellos sí. Están desarrollando. Yo conocí el Instituto de Biología Molecular en Cuba, donde se ha hecho la investigación que es base para estos desarrollos y pues es monstruoso. Es como del tamaño del Instituto Nacional de Cardiología, pero solo de investigación. Y pues eso les da ese potencial que tienen. Ha habido inversiones gubernamentales, no con una visión chiquita como parece, como algunas veces es dominante en los pensadores de izquierda, que es la investigación aplicada, ¿no? Si no hubiera investigación básica no tendríamos vacunas. No sé si sepan, pero la que desarrolló la metodología es, creo, una doctora búlgara, pues que la tachaban de loca por hacer investigación muy esotérica, ¿no? Inútil. Y es con base en sus estudios que se pudieron desarrollar las vacunas. Entonces, y era una mujer ahí en su Torre de Marfil que desarrolló todas las bases para el desarrollo de estas vacunas. Pues qué bueno que nos dice eso, porque luego los investigadores como usted a veces no reciben todo, no solamente los créditos, sino todo el dinero que se necesitaría para hacer lo que llama usted estas cosas, o como se dice ahora, innovación tecnológica o científica, ¿no? Sí. Incluso, ya sabe usted que los cubanos dicen, vete acá a las playas de Varadero y te ponemos la vacuna gratis. Pero, ¿qué otras cosas tendría que hacer el gobierno aparte de darle un mayor apoyo a los correcaminos, o sea, a los investigadores como usted y de otras universidades, para que esta vacuna tenga una mayor difusión y pueda ponerse lo más rápidamente posible? ¿Qué nos diría usted, doctor Enrique Soto? Pues la tiene difícil, ¿no? No hay que olvidar que tenemos, por ejemplo, una disgregación enorme de la población. No me imagino cómo se hace para llevar frías las vacunas a los poblados más lejanos de México. Entonces el gobierno se tiene que apoyar en sus saberes, que yo creo que son los universitarios, bueno, obviamente la milicia y el personal de salud, ¿no? Esos son los grupos que yo no alcanzo a identificar, obviamente voluntarios de todo tipo, los famosos servidores de la nación o siervos de la nación, no me acuerdo cómo ¿cómo? Sí, siervos servidores. Bueno, todos estos grupos trabajando en conjunto, personas como yo, bueno, ya estás ruco, tienes 65, eres de riesgo, pero puedes... Pero se ve usted con mucho ímpetu para hacer las cosas, maestro. Pero uno puede estar en la cosa logística, en el apoyo logístico, en el apoyo programático, a lo mejor entrenando a gentes que van a vacunar, ¿no? Y enseñándoles lo que pueden hacer, lo que no, y los cuidados que deben de tener. Los que somos médicos podemos hacer esto, aunque no podamos directamente participar en las brigadas por estar ya viejillos. Entonces, creo que el gobierno no tiene, la iniciativa privada está reclamando que ellos pueden tomar el relevo cuando el gobierno pues le cuesta trabajo. Yo digo que esto tiene que ser con voluntarios a través de las universidades, las escuelas públicas, la milicia, crear un ejército de voluntarios que estoy seguro se puede crear para ayudar a apoyar en la vacunación, ¿no? Eso es como yo la veo, es lo que se me ocurre. Pues muchísimas gracias y vamos a un comercial que quiero hacer yo. Usted es director de una revista que se llama Elementos. Díganos usted, porque ahí podemos ver muchísimas cosas que ha publicado y que va a seguir publicando acerca de esta y otras cuestiones. ¿Cuál es la manera de entrar a la revista Elementos? Sí, Elementos tiene un portal de internet razonablemente robusto y la dirección es www.elementos.buap.mx o buscando en Google Elementos, revista Elementos. De hecho, publicamos un número especial sobre COVID que no estaba previsto durante el año publicar un número especial y se va a ir actualizando conforme lleguen trabajos relativos al asunto de COVID, trabajos académicos, no opiniones,
los opinadores son infundamentales, ¿no? Pero en este caso es una revista académica, sí, claro, ¿no? Entonces... Claro, se necesita solidez científica. Pues revista Elementos o www.elementos.boap.mx. Muchísimas gracias, maestro Enrique Soto, por esta conversación y un abrazo nuestro y de los radioescuchas de Radio Educación. Muchas gracias a ti, Jorge, y pues cuando quieran ya saben que para esto estamos los profesores universitarios.